África lleva décadas siendo el continente olvidado. Un lugar caracterizado por la pobreza, los constantes golpes de Estado, las guerras tribales y un sinfín de desgracias. Un lugar que no ha contado para las empresas, los grandes flujos económicos y los inversores de todo el mundo. La pregunta es, ¿podría esto llegar a cambiar? ¿Hasta qué punto podría el continente africano empezar a cobrar protagonismo en los mercados del mundo? Pues, queridos amigos, amigas, os contamos 3 factores clave por los que África podría empezar a importarnos mucho más de lo que pensamos. Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Atentos. Hablamos de un territorio repleto de recursos naturales, del segundo continente con más habitantes de todo el planeta y de la región donde viven el 60% de toda la población mundial con menos de 25 años. Pero, pese a ello, África apenas supone el 3% del comercio mundial. En otras palabras, hablamos de una región que se ha quedado completamente al margen de los grandes circuitos económicos internacionales. Un continente de más de 1.200 millones de personas que no participan en el proceso de globalización y economía moderna. Pues bien, precisamente para cambiar esta situación, en 2019 la mayoría de los líderes africanos ratificaron oficialmente la conocida como Zona Continental de Libre Comercio Africana, un acuerdo comercial entre 44 países que ahora se está implantando progresivamente. Se espera que se convierta en el mayor bloque de libre comercio de todo el planeta. Y eso no es todo. El acuerdo comercial puede ser solo el principio. Para que os hagáis una idea, ya se está hablando de la libre circulación de personas y una unión monetaria compartida. Además, en septiembre del pasado 2020, China anunció que reduciría todos los aranceles sobre el 98% de los productos importados de muchos países africanos. Y en diciembre se celebró en Washington una cumbre de líderes de Estados Unidos y África, la primera cumbre de este tipo en 8 años, con un objetivo muy claro: impulsar las relaciones económicas. Es decir, si hasta ahora África se ha quedado al margen del comercio internacional, poco a poco eso podría empezar a cambiar. ¿Y sabéis qué? Aquí el Banco Mundial es muy claro. El aumento del comercio puede ser el auténtico punto de inflexión definitivo para el despegue de este continente olvidado. La economía global es una fuente de crecimiento que las economías africanas no pueden permitirse ignorar. Mientras que las exportaciones africanas de bienes y servicios han experimentado su crecimiento más rápido en la última década, los volúmenes siguen siendo bajos con solo el 3% del comercio mundial. Claro que, amigos, amigas, el potencial comercial no es la única clave por la que África debería importarte. Esta es la segunda. Dos terceras partes de todos los habitantes del planeta Tierra viven en países donde la tasa de fertilidad no alcanza ni siquiera la tasa de reemplazo. Esto es, los 2,1 nacimientos por mujer en edad fértil, la tasa que permite mantener una población estable con el paso del tiempo. Sin embargo, la situación en África no podría ser más diferente. Por ejemplo, en 2018, el presidente Museveni de Uganda se jactó de que la población del país saltó de unos 14 millones de personas en 1986 a más de 40 millones. Hablamos de una nación donde las mujeres tienen de media 5 hijos. Esto supone que la población de Uganda está creciendo a un ritmo de casi el 40% por década. De hecho, se espera que para el año 2050 la población ugandesa crezca hasta los 90 millones de habitantes, más que, por ejemplo, cualquier país de Europa. Otro ejemplo, fijaos en el caso de Níger. Si se cumplen las previsiones, en los 100 años que transcurren entre 1950 y 2050, la población de este país se habrá multiplicado por 25, pasando de 2,5 millones a 60 millones de habitantes. Amigos, amigas, en este país las mujeres tienen una media de más de 7 hijos, una media que además se ha incrementado en los últimos años y que ha hecho que la edad media sea de apenas 15 años. Son solo 2 ejemplos de un continente donde prácticamente todo es pronatalista: la cultura, la religión e incluso la política. Y la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Pues que, según las previsiones de Naciones Unidas, para mediados de siglo
y ojo que ya no queda tanto, la población africana prácticamente se duplicará hasta superar los 2.400 millones de habitantes. Es decir, si en 1980 una de cada 10 personas del mundo eran africanas, a mediados de este mismo siglo, en apenas unos pocos años, aproximadamente una de cada 4 personas en la Tierra será de este continente. Y eso no es todo. Lo más sorprendente es que para 2050 se espera que el 40% de todos los nacimientos del mundo tengan lugar en este continente. El resultado, que para finales de siglo muchos expertos, incluyendo Naciones Unidas, apuntan que la población de África supondrá cerca del 40% de toda la población mundial. 4 de cada 10 habitantes. Más de 4.000 millones de personas. Es una estimación, pero dados los patrones demográficos, como mínimo África supondrá 1/3 de toda la población mundial. Es decir, que lo miremos por donde lo miremos, este continente cada vez tendrá más peso y más influencia en la economía mundial. Hablamos de grandes mercados con cientos de millones de consumidores potenciales y la mano de obra más joven de todo el mundo. Ojo con esto. Claro que todavía no hemos terminado. Nos queda el tercer factor clave que explica por qué África cada vez te importará más. Atentos. Queridos amigos, amigas, el continente africano es una tierra relativamente inexplorada. Por ejemplo, a pesar de tener el triple de superficie que Australia o Canadá, en 2021 el presupuesto de exploración minera de todo el África subsahariana fue apenas la mitad que el de estos países. ¡La mitad! Fijaos. Para colmo, el grueso de la exploración sigue focalizándose en la búsqueda de oro, en lugar de tierras raras u otros metales críticos como el litio, el cobre o el gas natural. Quizás esto explique por qué la ratio de exploración-descubrimiento es mayor que en otras regiones del mundo. Es decir, que con más inversión, África podría adquirir un rol importantísimo en el suministro de recursos clave, como las tierras raras. Las tierras raras son elementos indispensables para la industria tecnológica, cuya demanda no deja de crecer a un ritmo de más del 11% anual. El problema para Estados Unidos, Europa y el resto de países occidentales es que el grueso de la extracción, cerca del 60% del total mundial, se localiza en China. Pues bien, África podría ser una gran alternativa. Por supuesto, hablamos de un continente con gravísimos problemas. Falta de seguridad jurídica, altos niveles de violencia, golpes de estado constantes, muchísima pobreza, etcétera, etcétera. Sin embargo, tal y como veis, existen motivos para el optimismo. ¿Y qué queréis que os diga? Es muy posible que durante este siglo veamos un salto enorme. Si no de todo el África subsahariana, sí de muchos países. Así que mucho ojo, porque África podría llegar a convertirse en una fuente de materias primas, mano de obra y comercio fundamental para el resto del mundo. Pero ahora, llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Te habías planteado alguna vez que este siglo pudiera ser sobre todo el siglo de África? ¿Crees que veremos a este continente despegar? ¿Dónde consideras que estarán las mayores oportunidades? Déjanos tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Y ahora dale al botón de like si este vídeo te ha resultado interesante y no olvides suscribirte al canal. Un saludo y hasta la próxima.